Cambiamos el ámbito de la información, nos posicionamos otra vez en lo que será la multitudinaria marcha del día de mañana, el 24M, a 50 años del último golpe cívico y militar. Y hemos invitado a María Cristina, ella es la directora del Archivo Provincial de la Memoria de nuestra provincia, un archivo que hace 20 años acopia, cuida y abraza todos esos objetos de aquellas personas desaparecidas. Gracias por acompañarnos, María, y bueno, felicitaciones por semejante trabajo en ese archivo que está ubicado allí en el pasaje Santa Catalina. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarnos. La verdad que este marzo también todo lo que podamos hacer para visibilizar, lo estamos transitando con la intensidad que se merece también, pensando en que que el terrorismo de Estado ha dejado una huella que no queda en el pasado. Entonces por ahí de eso se trata nuestro trabajo, también poder sostener esto de las memorias y todo lo que aún nos falta crecer como sociedad y que debe garantizar el Estado también a lo largo del año, mucho más allá de, obviamente, la marcha de mañana, que va a ser muy importante, pero bueno, que también tiene que ver con eso, ¿no? Con el pueblo expresándose y diciendo realmente, más que nunca, nunca más. María, ¿cuántos objetos cuidados, respetados tienen en este archivo? ¿Cuántos documentos recuperados a 50 años? Sí, realmente eso también veníamos pensando mucho con el equipo de trabajo, porque lo cierto es que el archivo cumple 20 años, pero lo cierto es que cuando se creó el archivo no tenía ni un documento. Entonces en estos 20 años ha sido salir a la búsqueda también desde el respeto, porque en eso también era importante que quedara claro que en aquellas instituciones que tenían bien resguardados, bien inventariados sus archivos, nunca fue la voluntad salir a expropiar, sino que tenía que ver con, bueno, poder condensar ahí y entonces generar convenios, a veces a partir de la digitalización, también con la justicia, también pensando con la seriedad que hay que abarcar esos documentos, ¿no? Para el respeto a la intimidad y para pensar también en los distintos usos posibles. Y también desde un concepto de archivo que es bastante más, siempre está como más ceñido meramente a lo documental, o sea, al papel, y también poder pensar eso, en los objetos, en cómo usar el archivo para elaborar la museografía. Entonces ahí, en esas dos instituciones en las que trabajamos, que ambas dos funcionan en lo que fuera un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, también ver cómo contar esa historia y qué es lo que a nosotros nos interesa generar, que tiene que ver con poder generar preguntas, ¿no? Pero a la vez no desconocer la complejidad que tiene también atravesar esos lugares por la carga que tienen también, ¿no? María, detrás de esos objetos que se exhiben en una recorrida muy impactante que genera verdaderamente escalofrío y mucho respeto por ese archivo provincial, detrás de cada elemento hay historias, muchas de ellas en primerísima persona. Eso es importante, ¿no? Porque a veces tiramos el número redondo, 30.000. 30.000 historias, 30.000 personas, 30.000 familias dolidas, 30.000 familias que no han podido hacer el duelo, muchas de ellas. Sí, eso es gran parte de nuestro trabajo también, ¿no? Pensar que esas presencias, hablar de esa humanidad. Ahora yo recién vengo de una actividad que tenía que ver con darle la bienvenida a objetos de una compañera desaparecida, de María Julia Broca, y el hijo, cuando compartió eso, decía, bueno, ahora ella es de todos y de todas, ¿no? Porque al margen de hoy darle la bienvenida a esos objetos que son tesoros para esa familia y que ahora pasan a estar en este ex centro clandestino, museo de sitio, espacio de memoria, es todo lo que van a posibilitar esos objetos a partir de hoy que están en esa sala. También le dimos la bienvenida porque también está como desde el sentido común la idea de que nosotros tenemos todas las fotos, toda la información y un poco también lo que ha tenido que ver con las últimas 13 identificaciones también muestran que es un montón lo que falta todavía, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que aún continúan desaparecidas. Otra hija decía, el Estado todavía lo tiene secuestrado, ¿no? Porque esa es la figura del desaparecido también. Y pensando también en los nietos y nietas que nos faltan, pero cómo comunica eso uno a las nuevas generaciones, ¿no? Pensando en que tienen lejísimos
el terrorismo de Estado. No lo y vivieron por de ahí, cerca. claro, y por ahí esa humanidad, saber de qué clubes eran hinchas, saber que eran docentes, bueno, les da otra corporeidad más allá del número, ¿no? Y más allá del, lo que podría decirse el final de sus vidas arrebatadas por el Estado. María, ¿cómo es esto que acabas de mencionar? Darle la bienvenida a esos objetos. ¿Son las familias que se acercan a ustedes? ¿Son ustedes que se acercan a esas familias para tener esos objetos y darle humanidad a ese espacio de horror? Hay como distintas, y eso también es lo interesante, para pensar que nosotros decimos que se llegó a la ley de la memoria a través de una madurez social, ¿no? Pero siempre hay emprendedores de memoria. Esos han sido siempre los familiares, los sobrevivientes, los y las sobrevivientes. Entonces, en ese sentido, para volver a lo de los objetos y no irme tanto, sí, ha tenido que ver con ir generando ese vínculo, porque, por ejemplo, sí, los objetos es en un acuerdo con la familia y que la familia dice, quiero compartir estos objetos, que estén acá, que permitan visibilizar esa historia, y por eso para nosotros era, como hoy, 23 de marzo, darles esa bienvenida, y que esa bienvenida no fuera solo poner el objeto, sino con la familia, con los nietos y nietas que obviamente no llegaron a conocer, y que también nos comparten sus libros para saber qué era lo que les interesaba leer, pero por ejemplo en el caso de las fotografías, varias vienen por parte de la familia, pero otras a veces no, vienen de un gremio, de alguien que hizo una investigación, y eso tiene que ver con apropiarse también de esa historia que de alguna manera, por más distancia temporal o familiar que uno tenga con la temática, es darse cuenta que nos pasó a todos y a todas, y que la responsabilidad de ir, no sé si cerrando, pero profundizando y encontrando más verdad y más luz en esa historia tan triste y tan negra, es un poco de todes, ¿no? No es solamente de las víctimas. Pero bueno, por suerte, porque también pienso en esto, estamos atravesados por estas tres identificaciones y nada surge de la nada. Hubo un grupo de familiares y sobrevivientes que decidieron ponerse como querellantes y ponen a funcionar el engranaje del Estado, ¿no? Y reclaman, y entonces, bueno, volver, por eso no es que el EAF venía ya trabajando, pero es con este impulso nuevamente, y nosotros como espacios de memoria, también como con ese rol de acompañar ese reclamo, pero también es parte de nuestro trabajo, y por eso el archivo está abierto al público de martes a viernes de 10 a 17, por más que estas semanas estamos con horarios extendidos, con un montón de actividades. De hecho, hoy en el archivo hay actividad hasta la medianoche, y mañana también vamos a estar hasta el horario de la marcha. Es, bueno, el rol que nosotros tenemos como una institución del Estado, Claro, y de que acompañar promover, esto. claro, y promover la memoria, claramente. Pensaba en lo que acabas de mencionar, emprendedores de la memoria en tiempos de muchas contradicciones, de mucho negacionismo. Me da la sensación que lejos de temer ante ese contragolpe que hay desde el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, hay que animarse a defender, ¿no? Algo que no se debate. Porque además es cuestionar lo que está en el fondo de eso, ¿no? Porque, digo, y entonces ahí nosotros siempre hablamos, nosotros no le tenemos miedo a la discusión. Pueden perfectamente venir y decir que en CONADEP hay X cantidad de denuncias. La discusión no es el número. Entonces nosotros decíamos también que este último gobierno nacional no solo niega, sino que reivindica. Y entonces es hacerle la pregunta a la sociedad, que muchas veces, permeada por distintos discursos, hoy le podemos echar la culpa o responsabilidad a las redes sociales, es decir, bueno, pero uno llega al punto en el cual vos decís, ¿la discusión es el número? No, la discusión es si uno justifica que el Estado, trabajadores del Estado, se hayan dedicado a armar una estructura para secuestrar, ejercer distintos tipos de violencia, incluida la sexual. Son temas muy dolorosos y muy complejos. Un extremo de la crueldad y el ocultamiento a 50 años. Lo que se encuentra hoy es de una fosa que fue removida, ni siquiera es una fosa
O sea, se encargaron de ocultar todas esas pruebas y ocuparon todos los recursos del Estado para hacerlo. Y entonces, si uno justifica o reivindica eso, está reivindicando esos métodos de aniquilación del otro que no deberían guiarnos como sociedad. María, hoy aquellos que tienen la posibilidad de recorrer el archivo de la memoria, un espacio que fue del horror, que fue de la tortura, hoy de la memoria. ¿Cuán importante es sostener estos lugares? Ya son 20 años de estos 3 edificios que están pegaditos para promover esta conciencia, ¿no? Este conocimiento, este aprendizaje y la memoria para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en nuestro país. Sí, sí, claramente, y ese es nuestro gran desafío en este tema porque bueno, nosotros eso lo sabemos, la memoria es presente y la memoria es futuro también. Entonces, si uno... Y nunca más para adelante. Exactamente. Y cómo generamos o cómo podemos aportar a ciudadanos críticos que puedan decir esto es injustificable y qué es lo que se puede hacer para no seguir viviendo en la mentira, no seguir viviendo en la desaparición, para pensar de qué otras maneras o bajo qué otros discursos se perpetúan esas cosas, ¿no? Y pensar también, para problematizar el plan económico, hablando de que la mayoría del objetivo de desaparición tuvo que ver con los y las obreros. Y entonces pensar también hoy, digamos, en un momento a nivel nacional de retroceso de derechos, con la reforma laboral y tantas otras cosas, con nuestros jubilados, con las personas con discapacidad. Lo importante que es plantarse y no abandonar, porque es el Estado quien tiene que garantizar María, esos pensaba, derechos. ¿no? Un Estado nacional que niega absolutamente todo y por otro lado un Estado provincial que acompaña y que sostiene estos espacios de la memoria. Hablamos del archivo provincial, pero ¿cuántos otros hay más? Sí, bajo la eso órbita... acompaña, ayuda y Sí, contiene. sí. Es que nosotros nuestro trabajo lo hacemos desde nuestra identidad de trabajadores estatales, de empleados públicos. Cuando nosotros decimos 20 años de la ley, hablamos de los 20 años de la creación de la Comisión Provincial de la Memoria y del Archivo Provincial de la Memoria. Bajo la órbita de la Comisión Provincial de la Memoria está el Archivo Provincial de la Memoria, el Espacio para la Memoria La Perla y el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera. Estos 3 espacios son sostenidos desde el Estado provincial. Así lo han sido en los últimos 20 años y así sigue siendo. Nosotros anunciamos el día viernes en un convenio con la Universidad Pública, con FAMAF, para poder reforzar el hardware, que sería el equipamiento, el lugar donde nosotros almacenamos toda la documentación que tenemos y también desarrollar un software. Ese es el compromiso también del Estado provincial para poder garantizar. Una política pública tiene que ser garantizada por el Estado, digamos, en una línea histórica sería el reclamo de una sociedad a través del movimiento de derechos humanos para que sea el Estado el que garantice. También hay otras experiencias de otros espacios de memoria con los cuales también articulamos, pero que tienen otro tipo de gestión. En este caso es una política pública garantizada desde el Estado provincial. María, para aquellos que no han recorrido el Archivo Provincial de la Memoria, me gustaría que hagas un resumen de esa vuelta histórica que se hace en el edificio, que realmente es fuerte, y por otro lado, la muestra que se inauguró hace muy poquito, que también tiene el epicentro en los 50 años del golpe. Sí, bueno, el archivo también ha tenido su particularidad al estar ubicado en pleno centro de Córdoba. Invito a todos y a todas a quienes quieran recorrer. Estamos a media cuadra de la Plaza San Martín, al frente de la Catedral, al lado del Cabildo. Era una dependencia policial, entonces, claro, en el recorrido también ahí uno lo primero que problematiza es la idea de lo clandestino, porque es difícil pensar lo clandestino ubicado en ese lugar. Y tenemos variadísimas actividades. Tenemos desde las visitas y recorridos libres, las personas ingresan y pueden ver las distintas propuestas en lo que nosotros llamamos el museo de sitio, con los objetos, con las fotos, trabajando temáticas como el exilio y el incilio, trabajando otras temáticas como la censura, la cultura, la persecución, la búsqueda de los nietos y nietas, pero también tenemos
otras actividades específicas como las de investigación, porque somos un archivo, entonces las personas también van ahí a consultar documentación, las víctimas, sus familiares, las organizaciones, los investigadores, y la muestra que armamos ahora, que es a la que vos haces mención, es a pensar este archivo que fue creado sin nada y que empezó con buscar en basureros prácticamente la documentación, por eso se llama del desecho al hecho, en lugares que la documentación estaba tapada de mugre, para transformarla hoy con mucho orgullo en haber podido presentar prueba en los 19 juicios por delitos de lesa humanidad que se consustanciaron. Después también hemos hecho el registro, tenemos más de casi 2000 horas de todos los juicios por delitos de lesa humanidad que están ahí para que puedan ser consultados a todos y todas aquellas que les interese. Tenemos un área que hace entrevistas, producimos materiales pedagógicos, todo eso está en nuestras redes sociales y en la página web que compartimos con los otros dos espacios. También para quienes no tienen la posibilidad de ir, poder ver a través de nuestra página. Ahora también con los otros espacios construimos una muestra de los 20 años de política pública que está disponible para que si una organización, una municipalidad quiere descargar esa muestra con una caja de herramientas y materiales para poder trabajar en esto de que los 50 años, los 20 años siguen más allá de mañana, ¿no? María, muchísimas gracias por venir. Felicitaciones por el trabajo que hacen a lo largo de todo el año, de estas 2 décadas, donde hay un equipo de trabajo muy destacado, promoviendo y abrazando la memoria desde Córdoba. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y seguimos con el tema de la memoria, cuenta regresiva para el desarrollo de lo que será la marcha multitudinaria. Como les comentaba recién, tal como ocurre y acontece en el Archivo Provincial de la Memoria, hay diversas actividades. En el Cabildo de Córdoba, a la vuelta de ese archivo provincial, se está desarrollando una muestra donde se promueve y se reflexiona sobre la palabra y las canciones prohibidas en la década del 70. Martín Reinaldi, estamos con vos. Adelante. Así es, sí, mira, te voy a dar un paneo, te voy a dar una muestra de lo que está pasando ahora en el patio del Cabildo. Lo que estás viendo vos en esta muestra de el peso de la palabra, que tiene 2 componentes, perdón. Por un lado, toda la gente esperando eso que te ves ahí en ese escenario, porque en un ratito ahí van a empezar a desarrollarse en un concierto las prohibidas del rock nacional. Y ya nos vamos hacia una muestra que tiene que ver con correo clandestino, esta recuperación de cartas que hizo Miguel Pereira, un ex trabajador municipal que iba a la UP1, San Martín, y era el nexo entre los detenidos y sus familiares. Bueno, todo eso en un marco de un día, la verdad, de hermoso, Sime, porque te cuento, vos ves acá el patio del Cabildo, pero me arriesgo a decir, esperemos que entre toda la gente, porque la verdad, hay muchísima gente esperando afuera, una convocatoria impresionante. Mira, me voy rapidito nomás, un toque. ¿La puedo molestar? Después les molesto por un mate, pero ahora, ¿por qué están acá hoy? Cuéntenme un poquito. ¿Vienen a ver el espectáculo? ¿Vienen a ver la muestra? Sí, venimos a ver el espectáculo. Yo me enteré por Instagram de la movida y bueno, siempre también es una fecha muy movilizante, así que bueno, tratando un poco de participar y de estar presente.